del señor Cárdenas, no el señor Cárdenas que escribe cosas bonitas de usted en WhatsApp. Hablo del señor Cárdenas, don Javier Cárdenas. No sé si sabe usted que había un pleito entre el señor don Javier Cárdenas y el programa Todo es Mentira. Todo viene a raíz de una cosa que pasó en el año, creo recordar que 2020, cuando todavía existía, cuando todavía estaba don Javier Cárdenas en Europa FM, y los de Todo es Mentira, que era más un programa de medios que ahora más un programa de políticos. Han hecho una evolución parecida al intermedio, que primero hablamos de medios y luego hablamos de políticos. Bueno, pues cuando estoy hablando de medios, decidieron encontrar un filón en el señor Cárdenas y le dedicaron una serie de acusaciones en torno a una rifa benéfica que decían que había. Lo de la casa. Sí. Recuerdo algunas de las cosas que dijeron. Hola, soy Javier Cárdenas y quería hablaros sobre Mara. Mara es una chica que sufre de una enfermedad extraña. Yo sorteo mi segunda residencia. Yo puedo vivir sin ella, pero Mara no puede vivir sin ayuda. Por lo tanto, hemos creado una web. Una casa, una vida. El periodista anunció en su programa de televisión española que rifaba una de sus casas para ayudar al padre de una niña con una enfermedad rara. Detrás de esta rifa podría haber un escándalo. Obra benéfica de Cárdenas. Rifó su casa para ayudar a una niña enferma y, oye, solo donó una cuarta parte de la recaudación. El resto de lo recaudado, tras descontar gastos, se lo quedaron él y sus socios de la empresa que organizaba el sorteo. Por eso, en su perfil de Tinder, ahora pone generoso, pero no mucho. ¿Pudo haber alguien más beneficiado? La obra benéfica de Cárdenas rifó su casa para ayudar a una niña enferma y solo donó una cuarta parte de la recaudación. O sea, utilizar un asunto benéfico y una enfermedad para lucro personal no es que esté feo, es que está más feo que quitarle a un niño la merienda. No es ilegal, es amoral y además es una torpeza absoluta. Este era un ejemplo de las cosas que dijeron con el tema de la rifa contra el señor don Javier Cárdenas, que en ese momento aún estaba en Europa FM. Usted fue muy fan del señor Javier Cárdenas. Luego se volvió anti-Cárdenas. ¿Qué le pasó? Con lo fan que era usted, que le escuchaba todas las mañanas. No era fan, pero es cierto que le escuchaba por las mañanas hasta que llegó un punto, yo se lo dije, que me terminó cargando, pero es cierto que yo lo oía por las mañanas estoy hablando hace 14 años o así puede ser aproximadamente, ¿eh? O sea que es hace ya tiempo. De 13, 14 años. Bien, como sabe, me hace por aquí, esto lo dicen por la tertuliana que sabía de pelo claro antes. Me caía bien Cifuentes, se lo digo en serio, ¿eh? Siempre me quedaré con ganas de ver qué hubiera conseguido en un puesto de responsabilidad en el Partido Popular, se lo digo en serio, ¿eh? Bueno, en un puesto de responsabilidad, ya me entiende. Más allá, que creo que... A mí me parecía muy entrañable su voz porque me recordaba a mí cuando me pongo una pinza en la nariz. No me voy, me quedo, me voy a quedar. Bueno, sí, estamos ya desvariando. Como es el penúltimo programa, podemos desvariar. El caso es que hubo una cosa que fue un poco más fea, que es que el señor Cárdenas les había demandado y mientras les ha demandado, le despiden de Europa FM. Y hace una cosa que es un poco... que es reírte de un despido, pero bueno, no es la primera vez, ¿no? Ya hemos visto casos parecidos en otros programas, pero bueno, el caso es que decidieron tratar el despido del señor Javier Cárdenas de la siguiente manera en el programa Todo es Mentira. Hoy es un día muy triste. Venga, Risto, ¿qué le pasa? Hoy es un día muy triste. Venga, Risto, ¿qué le pasa? Risto, ¿qué le ha pasado? Lo del Barça. Hoy es un día muy triste. Algo mucho más fuerte. Lo de Blas Cantó. Peor, hombre. Mira que me han pasado cosas en televisión. ¿No? Siempre se van los mejores. Ahí están, efectivamente. Sí, se nos ha ido... Perdona, Marta, sigue tú. Hoy le decimos adiós a Javier Cárdenas. Europa FM le ha dicho chao de forma fulminante tras más de 11 años en antena. ¡No! Es verdad. Es verdad, no. ¿Por qué? No te preocupes. El programa... El polémico presentador ha sido despedido de manera fulminante. Más de la mitad de sus oyentes le han ido abandonando a lo largo de los últimos 4 años por sus continuas polémicas. El presentador rifó su casa para ayudar a una niña enferma y, según publicó el diario.es, solo donó una cuarta parte de los beneficios. 10 euros puedes ganar una casa. Como además Cárdenas no tiene el programa para contestarnos mañana, pues poner el teléfono aludidos y así, pues, ¿qué crees? Que desahogarse con nosotros. No nos puede llamar para oír su versión. ¿Alguien le podrá escuchar?
No lo llamo, pero respondió por otra vía. Pero, ¿qué opina? Horrible, lamentable. Fíjese, se lo digo, que es cierto que el programa de Cárdenas tomó una derivada que a mí me fue gustando menos. Yo lo dejé, creo que cuando empezó con su cruzada particular contra Gallardón, aquella vez, que empezó, fíjese, es muy curioso, pero fue bastante contra Gallardón, luego él manteniendo una perspectiva política como la que conocemos. Y cuando empezó con ese rollo y ver que sus tertulianos le hacían mucho la pelota, iban mucho con él, yo dije, ya lo terminé dejando y ya no me gustó y lo terminé de dejar de ver. Pero como digo, una situación como esta a mí me parece que está absolutamente fuera de lugar. Por mucho que haya sido Cárdenas y haya hecho lo que ha hecho y se pueden apoyar en su pasado con su gran película FBI, con lo No, que pero no hacía pueden en hacerlo porque Vegas. es media él. Entonces no pueden burlarse de la parte. Claro, pero Es que al han final- evitado, han dicho muy polémico, pero han centrado las polémicas en lo de la risa y tal, pero han evitado hablar de sus polémicas en esa casa. Pues es que la realidad, como le digo, es que me parece horrible hacer algo así y un despido me parece algo muy, muy serio como para hacer broma. Por cierto, inciso, están hablando de lo de la serie Superstar, luego si quiere hacemos algún comentario sobre ella, pero vamos, bastante de acuerdo con lo que están diciendo. No, de momento no la tengo en mi lista gracias a usted, que a lo mejor si no me lo llega a decir la hubiera incluido, pero antes veré La Veneno, que tampoco la tengo en mi lista, pero me ha hablado usted mejor de esa, así que antes veré esa que esta. Pero verá, hago un paréntesis a todo esto. ¿Se acuerda cuando estaban todo el rato pegándose garrotazos los de OK Diario, el digital de don Eduardo Inda y el programa del señor don Risto Mejide, que necesitaba un villano y le parecía que el señor Inda podía hacer ese papel? En ese momento el señor Risto dijo algo, que quiso enumerar todas las condenas que según él tenía el señor Inda. En lo que respecta a este programa, Eduardo Inda habla con total libertad, como todos los que pasamos por Mediaset, que tenemos toda la libertad de hablar en la mesa, pero entiendo que debe haber otros intereses. Y con la misma libertad con la que él habla, yo tengo el mismo derecho a hablar también. Él los ha calificado y yo a Eduardo Inda, más que nada, le diría que él se ha dedicado a calificarnos, según él, nos ha llamado bastardos. Y dice que es una descripción, una lección. El juzgado de primera instancia. Bien, yo a Eduardo Inda, primero le quiero recordar todas las veces que ha sido condenado. Tengo aquí la lista, pero necesitaría 2 programas. 2. Claro, yo cuando le iba a decir eso ya me saltaron las alarmas. ¿Por qué? Porque algo creo conocer la historia del periodismo y a mí solo me consta una condena por el señor Eduardo Inda, que ni siquiera la va a citar. Porque está haciendo algo que quizá... Está confundiendo condenado con imputado, a lo mejor. No, está confundiendo condenado cuando te condenan por haber dado un dato falso, que puede ser injuria o calumnia o intromisión en honor, con el derecho a rectificación, que eso es otra cosa diferente. Es decir, oye, tienes que no has dado mi versión, pues de hecho entonces la das, pero no quiere decir que eso que va por otro lado, es simplemente que tienes que decir en tu medio la versión del otro. El juzgado de primera instancia número 4 de Madrid ha condenado a Eduardo Inda y OK Diario por negarse a publicar la rectificación de un bulo sobre el secretario general de Facua. 2. Está viendo titulares de digitales competidores a OK. El juzgado de primera instancia número 37 de Madrid condena a Eduardo Inda por negarse a rectificar información falsa sobre el secretario general de Facua. Es que hay 2. 3. Un juez balear ha condenado a Eduardo Inda cuando dirigía al mundo por un delito continuado de calumnias en la persona de Borja Carreras, el alcalde socialista Mao. Podría seguir y seguir y seguir. Hay páginas y páginas. Tengo aquí el WhatsApp que no me ocupa varias pantallas. No le creo. Fíjese. Entonces, claro. Señor Inda es de la escuela Pedro J. Estos tienen mucho cuidado con ese tipo de cosas. Claro, al poco tiempo le llegó precisamente una nota de rectificación al señor Mejide y la tuvo que... Cuando este programa no ha sido condenado. A esta frase me gusta. Borja Carreras. No. Podría seguir y seguir, que no me ocupa varias pantallas. Fíjese. Entonces, claro, cuando este programa no ha sido condenado. Quedémonos con esa frase. Bien, entonces al poco tiempo le tuvo que decir, tuvo que leer la carta de rectificación. Hizo una cosa muy lista el señor Mejide, que se leyó la carta, porque si no la lee sería condenado por negar el derecho de rectificación, pero lo hizo con tono de risa. ¿Qué queremos comentar? Porque el otro día hablamos de Eduardo Inda. Y Eduardo Inda nos ha escrito, nos ha pedido dar su versión. Y como nosotros no somos como OK Diario, pues la damos. Inda nos dice que nunca ha sido condenado por publicar bulos o noticias falsas. Dice que las 2 sentencias que citó este programa de Rubén Sánchez no reconocen como bulos o noticias falsas lo publicado por OK Diario y que se limitaban a reconocer al aludido su derecho a dar su versión.
Bien, Inda nos dice además que la sentencia a la que aludimos sobre Borja Carreras, dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 del año 2007, fue revocada íntegramente por sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares 2010, el 9 de febrero, y es firme desde hace 12 años. También añade, en contra de lo que dijimos, que no existe ni puede existir una lista con varias páginas de condenas en su contra, ya que Inda no ha sido condenado en su carrera profesional ni una sola vez por publicar noticias falsas ni tan siquiera inveraces. Esta es, repito, la versión de Inda. Todo bien. No puede decir nada porque si lo replica estaría saltándose de certificación. Simplemente lo está haciendo con un tono curioso cuando lo que está diciendo... hacer nuestro trabajo. Y por cierto, Rubén Sánchez, al que he hecho mención, estará hoy en el programa. Vamos a empezar. Vamos a ver. No sé cómo te lo hace, cómo leyó la rectificación el señor Mejide, porque claro, lo ha cumplido, lo ha leído y no ha añadido nada, que es lo que podría haber alterado el derecho a rectificación. No se preocupe. Me debato entre dos sensaciones, entre decir menuda genialidad de Risto, que cómo lo ha capeado, y por otro lado pienso, qué hipócrita. Y vaya cara. Y qué forma de... a mí me parece una falta de respeto a la audiencia, también sinceramente, porque es tomarle un poco por tontos, la verdad. Y es no asumir tu error y no asumir tu cantada. Entonces, por un lado pienso, joder, ¿cómo se ha librado? Pero por otro lado pienso, pierdes, muchacho, toda la credibilidad de esta manera. Siempre pienso que Inda es un maravilloso villano, lo digo de verdad, porque creo que es un villano muy difícil de vencer. De verdad, entonces yo se lo valoro mucho, sinceramente. No sé si en ese momento ya la tenía, pero hasta donde yo tengo entendido, sí tiene una condena, ¿eh? Pero no lo ha dicho, por otro tema que no tiene nada que ver con lo ha dicho. No lo voy a hacer yo el trabajo, si no hace bien su trabajo su equipo, no. A lo mejor es que Sento todavía no estaba en firme, ¿eh? Pero no tiene nada que ver. La única que yo sepa solo tiene una y no es por nada lo que le ha dicho. Pero me hace gracia que ponga tanto efecto en el tema de las condenas por rectificación, porque hasta donde yo sé, él dice, nosotros nos hemos condenado. Bueno, usted se acordará de cuando pasó lo del caso Carlota, ¿se acuerda usted del caso Carlota y tal? Los de Todo es Mentira dijeron que eso era una campaña de A3 Media, ¿no? Si no recuerdo mal. Y precisamente en la dirección del Confidencial hay una de las claves. Su director, Nacho Cardero, está a sueldo de A3 Media bajo la dirección del director general de A3 Media Televisión, Javier Bardají, a través de los programas de Carlos Alsina en Onda Cero y de Susana Griso en Antena 3. Lo habían hecho los de A3 Media. Perdóneme, disculpe, es que me hace siempre mucha gracia estas cosas. Es una campaña de A3 Media. ¿Y qué? ¿Es verdad o es mentira? O sea, vale, es una campaña de quien sea. ¿Y qué? ¿Tendrán intereses? Por supuesto, claro que sí. Vamos a lo que vamos. Lo que pasó, ¿es verdad? ¿Es denunciable? ¿Es censurable? Vamos a eso. Pero no, es una forma de apartar la mirada sobre el problema, sobre la ilegalidad. Y decir, no, es que esto es una campaña. Sí, es posible que lo sea, si no lo niego, pero claro, al final quitas el foco del problema y de la cuestión en sí que se está denunciando. Pues el programa Todo es Mentira un día empieza de esta manera, y esto es antes de lo que acabamos de ver del señor Inda. Todo es mentira, y ahora tenemos que leer esta rectificación en nombre de A3 Media. El pasado 29 de noviembre de 2019 se afirmó en este programa que A3 Media y su director general estaban detrás de una supuesta campaña de desprestigio de Gran Hermano ante las informaciones difundidas en numerosos medios de comunicación sobre la causa penal que actualmente se sigue en los juzgados de instrucción de Povedar Viejo, Madrid, por la presunta comisión de un delito de abuso sexual en una de las ediciones del programa Gran Hermano. Para justificarlo, se aludía a la participación como tertuliano en algunos programas de A3 Media y el director del medio de comunicación digital El Confidencial, que no forma parte del grupo A3 Media. En relación a estos hechos, se rectifica y manifiesta que ni A3 Media ni su director general han participado en una campaña de desprestigio contra Mediaset ni tampoco han dado instrucciones al Confidencial u otro medio al informar sobre esta causa penal. Hemos hablado de... Bien, señores que nos están viendo, vamos a diferenciar. Derecho a réplica es cuando te olvidas a decir A3 Media lo desmiente. Cuando añades rectificamos y pedimos disculpas, eso es diferente. De desprestigio contra Mediaset ni tampoco A3 Media ni su... Con estos hechos se rectifica y manifiesta que ni A3 Media ni su director general... Bien, tengo que creerme que un suceso que ocurre en 2019
en 2021 se descubre, venga, vamos a rectificar hoy porque nos apetece, o es porque se han condenado a rectificar, que es lo que sospecho que ha pasado. Lo digo por lo de, somos un programa que nunca nos han condenado. Pues ahí lo tienes, totalmente. Le voy a decir una cosa también, por cierto, que yo sí pienso que podría estar Antena 3 detrás porque le podría convenir. Me da exactamente igual. Es difícil de demostrar también. Y eso es lo que ocurre aquí, que como no lo pueden demostrar, pues les toca hablar. Bueno, pues es curioso porque Inda, con todo lo que sabe de hemeroteca, que Inda es un tío igual que los Santos, que tira mucho de hemeroteca, o al final, o al menos estudia, tengo la sensación, podía haber tirado también de... Bueno, no podía tirar... esto sí, esto ya había sucedido, ¿no? Esto ya había pasado, sí. Podía haber tirado aquí perfectamente. Podía haber tirado aquí y hubiera ido mucho mejor. Lo que no había pasado es lo que ha pasado estos días, que es interesante. Por cierto, el que lo quiera buscar en la web de Mi Tele tendrá más suerte que yo, porque nosotros no lo hemos encontrado porque lo han borrado. Pero bueno, como hay muchos buitres, pues mira lo que pasaba estos días en relación de aquella historia de don Javier Cárdenas y la rifa. Son 40 segundos, porque hay que ir es un poco sprint, pero bueno. A la que había donado un piso de su propiedad. Bueno, durante estas semanas hemos tenido la oportunidad de analizar con detenimiento 2 auditorías independientes que demuestran sin ninguna duda que el dinero recaudado fue efectivamente entregado a la Universidad de Valencia para financiar una enfermedad de origen cromosómico que en la actualidad carece de tratamiento específico. Y que Javier Cárdenas, por lo tanto, actuó en este sentido con total honestidad. Rectificamos, por supuesto, estas informaciones iniciales sobre Javier Cárdenas, a quien pedimos disculpas, mandamos un abrazo, y si desde el programa pudieron generarle cualquier duda a cualquiera sobre el carácter puramente benéfico de su iniciativa, lógicamente la rectificamos, y que permite que la Universidad de Valencia continúe años después investigando esta rara enfermedad. Un abrazo, Javier Cárdenas. Y ahora sí, Sabe también, y lo sabe usted también como yo, que estamos hablando de 2025. ¿Dónde está Javier Cárdenas ahora? ¿Qué altavoz tiene Javier Cárdenas? Bueno, tiene un blog totalmente, en mi opinión, ideológico ya, porque ya ha entrado totalmente lleno en el tema ideológico, y tiene ahí su blog para la gente. Bueno, y no presenta el programa, que creo que es por internet, me parece, de las mañanas de OK Diario o algo así. Creo que tiene algún tipo de... O sea, tiene por un lado un podcast de pago en algún sitio, y luego yo sí creo que, como usted dice, tiene algún vínculo con OK Diario. Algo está haciendo con ellos, sí, yo creo. Pero al final, como ve, el foco mediático que tiene Javier Cárdenas a día de hoy es prácticamente nulo. Por lo tanto, en este caso, Risto se puede permitir el hacer una rectificación como esta, además, diciendo sí, estamos a favor, que se done dinero para estas asociaciones. Tengo la ligera sospecha de que se lo ha hecho 5 años después. Es que, claro, el comienzo es genial, dice... A la que había donado un piso de su propiedad. Bueno, durante estas semanas hemos tenido la oportunidad de analizar con detenimiento 2 auditorías independientes que demuestran sin ninguna duda que el dinero recaudado fue efectivamente entregado a la Universidad de Valencia para financiar una enfermedad de origen cromosómico. Digo, porque ahora se lo entiendo. En 2020 afirmáis reiteradamente que se ha quedado con gran parte del dinero de rifa, dando a entender que poco menos que es un mangante. Y ahora lo analizan de pronto. Y en 2025 hacéis de repente espontáneamente 2 auditorías para ver, pues no, resulta que no. ¿No será que os han condenado? No, fíjese, tiene usted toda razón. No, a mí me había entrado en el oído directamente y me había sonado súper bien por parte de Risto, Me había sonado súper bien, pero no había caído efectivamente en ese comentario que es la clave de todo. Es como lo pintan. Está mintiendo. Bueno, no tiene por qué decir que le han condenado. Le han acusado, o sea, la condena es que tiene que hacer una rectificación. Y no reconocer que ha sido en base a una condena. Él tiene que rectificar. Ya está. Tiene pinta, lo está haciendo bien. Ahora, como le digo, hay un equipo de guionistas detrás. Vamos, que es que no la enrama. Pero recordemos que este es Risto Mejide, que se ha reído de que despidieran a don Javier Cárdenas. Ya está diciendo... Lógicamente la rectificamos, y que permite que la Universidad de Valencia continúe años después investigando esta rara enfermedad. Un abrazo, Javier Cárdenas. Un abrazo, Javier Cárdenas. Pues nada, un abrazo. Sí. Me ríe en tu cara de que te despidieran, pero un abrazo. Pero... Repito, que es que ayuda mucho que haya pasado tanto tiempo y que ahora Javier Cárdenas no sea tampoco mediáticamente importante. Por tanto, es como que, bueno, pasó esto, que no sabréis ni de qué estamos hablando, pero lo importante es que donó un piso, donó para eso y efectivamente, y fue todo el dinero. Ellos no han dicho, nosotros dijimos que no, que se lo quedó, que tal, que generoso, pero solo un poco, tal cual. No, es como que decimos que sí, que donó todo el dinero. No decimos nosotros lo que dijimos. Y encima dice, porque la Fundación de Valencia, que no sé qué, tal...
se pone muy tajante con el tema. Entonces, al final, usted, si lo está viendo un poco de pasada, está en el sofá, tumbado, haciendo su sobremesa, etcétera, lo que le llega es, vale, pues de acuerdo, están rectificando una cosa o están diciendo un tema, pero que al final lo que están apoyando es un tema de una enfermedad. Ya está, pero usted no se da mucha más cuenta y no se preocupa mucho más, porque tal y como lo pintan, lo hacen para que uno le entre en los oídos sin verlo como una bajada de pantalones, que es lo que es. También le digo que si no está muy pendiente, pero me dicen que el señor Cárdenas se ha dedicado a insultarle todos los días a Risto Mejide después de esto. O sea, que no ha dicho, gracias, un abrazo. No ha dicho, más o menos, eres un guiñol del gobierno, eres un agente de Pedro Sánchez para hundirme. Bueno, que es un negado en todos los sentidos, que solamente se ha hecho conocido por criticar a gente que tiene un talento tremendo cuando él no lo tiene, exclusivamente. Pero repito, Risto sí que sabe hacer muy bien una cosa, reptar. Risto repta como nadie, se arrastra en el fango como nadie. Pero es que ahora mismo Javier Cárdenas es pues como José Antonio Avellán, por ejemplo, entiéndame. Si pues pongo creo que están ahora mismo, juntos, o sea, creo que colabora en su programa, en su podcast. creo que ambos han perdido altavoz, fueron muy mediáticos en su momento, pero ahora mismo pues pueden decir cosas muy graves, pero no tienen eco.